La Y, ¿para dónde vamos? Hoy presentamos Madre abrumada. Estamos en La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. Los saludamos Nubia Torres y Ana María Lara. Hemos recibido cartas que dejan muchas inquietudes sobre diversos temas que tienen que ver con la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Nubia, aquí vamos de nuevo con un tema que se vive cotidianamente. ¿De qué se trata? Hola Ana María, ¿cómo estás? Pues yo creo que es mejor escuchar directamente la carta, así todos estamos enterados al mismo tiempo. Muy bien, entonces aquí va la carta. Apreciadas doctoras, una amiga que oyó su programa me recomendó que les escribiera para ver si me podían ayudar. Ella me aconseja siempre, pero ahora como que no hemos podido dar con el camino. Les cuento, yo tengo 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Me ha tocado sacarlos adelante casi sola trabajando en lo que siempre consiga. Mi mamá me echa una mano con los niños y a veces con el oficio, pero la verdad es que estoy desesperada porque nunca me alcanza el tiempo ni la plata para cumplir con todo. Los hijos me reclaman y yo también me siento mal. Yo les digo que ellos piden, pero no dan. El grande, que tiene 13 años, pelea con los chiquitos y dice que se va a ir de la casa porque yo no le pongo atención. Que sus hermanos hacen mucha bulla y desorden. Y los menores pues quieren que esté con ellos a toda hora. Dizque jugando, como si no tuviera tiempo para eso. Cada uno tiene un problema distinto. Que la tarea, que los amigos, y yo tengo que cocinar, lavar y traer plata para la casa. Ya no doy abasto. Me pongo de mal genio, los grito, pero ni me hacen caso. A veces me provoca salir corriendo y que se las arreglen, pero claro, no soy capaz, no sé qué hacer. Era la voz, pues, de una madre abrumada. Y para conversar sobre lo que ella nos dice, hemos invitado a Martín Gáfaro. Él es psicólogo, docente y algo muy importante, Martín también es papá. Bienvenido a La Y. Hola Ana María, tiempo sin vernos. Nubia, qué rico volver a verla y qué rico que me haya invitado. Bien, entonces empecemos a conversar en La Y. ¿Por qué ocurre esta situación? ¿Por qué una madre llega al punto de la desesperación y llega, como dice al final, ¿no?, una especie de sin salida? Bueno, Ana, yo creo que esta es una situación bien corriente, pero invisibilizada. Casi como que la damos por sentado y como que las mujeres que hacen toda esta labor de cuidado, de trabajo, de doble jornada, de atravesar una ciudad, se vuelven como parte del paisaje, como que está bien, nadie se preocupa por eso. Yo creo que es un asunto muy, muy frecuente, pero también muy invisible, que por supuesto tiene que ver cómo se vive en la casa, cómo se vive con los niños, cómo se siente uno de contento o de asfixiado en una situación como estas. Una situación corriente, uno sabe que a la vecina le está pasando, que en el piso de arriba está pasando. Martín, cuéntenos qué opina de lo que dice Nubia, también de la carta. Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo con Nubia, es algo muy, muy corriente, invisibilizado y a la misma vez naturalizado. O sea, que eso ocurra es casi lo que pues debiera ocurrir, o que ocurra no le genera a mucha gente, no le genera ninguna pregunta, ninguna inquietud. Y además ocurre, yo diría, tal vez algunas veces uno pensaría que esto ocurre en determinadas capas de la población, en determinados estratos, y no es cierto. Eso también está pasando en la vecina al lado, como usted bien lo decía, Ana María, posiblemente. Usted acaba de tocar un tema, Martín, que es importante. Ocurre en todas las capas, pero tenemos un poco el imaginario, y habría que mirar ustedes qué piensan de esto, que quizás se da con más frecuencia en aquellos sectores en donde hay menos recursos, en donde hay más pobreza, en donde se siente más la desigualdad. ¿Estas madres abrumadas están más ubicadas en esos sectores? ¿O hay posibilidad de pensar en que la pobreza, por ejemplo, está relacionada con eso, con esta situación tan crítica? Es una madre sola que medio se apoya en la mamá, son 3 niños. Por supuesto que una situación de pobreza hace más crítico cualquier situación, cualquier problema personal o social que haya. Por supuesto, la pobreza lo hace más crítico. Pero esta situación de que los niños solamente le pertenecen
a las mujeres o a la mamá. Yo creo que eso es algo que uno lo ve constantemente. Seguramente no genera las mismas angustias en personas que tienen cierta capacidad económica como para contratar una niñera, no sé, y todo eso. Pero yo diría que en todo caso, esta situación y estas posibles angustias que genera el estar uno solo frente a una tarea tan complicada como es criar un ser humano, yo creo que eso es mucho más generalizado de lo que uno quisiera creerlo. Sin ningún apoyo de ningún hombre. Aquí el hombre está, pues ni siquiera ausente, no existe. En la carta, la madre abrumada nos dice: mi mamá me echa una mano con los niños y a veces con el oficio. Pero la verdad es que estoy desesperada porque nunca me alcanza el tiempo ni la plata para cumplir con todo. Los hijos me reclaman y yo también me siento mal. Imaginémonos, qué sé yo, una tarde de domingo, está la mamá, están los niños. Estamos hablando de una familia. ¿Qué es la familia? Por supuesto, hay un grupo de personas reunidas bajo un mismo techo y eso se configura como familia, sí, incluso legalmente. Pero una familia no es una reunión de personas solamente. Si no hay una cierta forma de vinculación y de relación entre ellos que permita, por ejemplo, como solucionar los problemas no a la manera de Corintellado de hace 1000 años, todo rosadito, no, como la posibilidad de que los problemas vayan solucionándose y no se queden quietos para siempre de la misma manera, que haya la posibilidad como de comunicación, de peleas sí, pero también por supuesto de comunicación. Los problemas no están exentos en las familias. Pues es una reunión de personas que intenta protegerse con un techo y sobrevivir, pero para llamar familia una relación tiene que haber unos componentes que van más allá simplemente de compartir un techo. ¿Esos componentes es lo que llamamos vínculos? Sí, podríamos llamarlos vínculos. Siempre la consanguinidad ha sido un elemento clave en la definición de una familia, pues por lo general se da alrededor de ese tipo de vínculos, pero no son los únicos tampoco. Yo tengo familia en la medida en que las personas cerca a mí me apoyan y me ayudan en los momentos en que yo tenga alguna necesidad. Digamos, si no es a partir de eso, la familia no está funcionando como familia. Hay una palabra que es bonita y a veces genera como polémica, que es apego. Entonces a uno le dicen, ay, no se apegue tanto. Pero yo creo que en la familia, con los hijos, hay que construir unos niveles de apego. ¿Por qué no hablamos de eso, del apego? Porque fíjense que esta mujer está sola con 3 niños. Cuando el niño nace, pues ocurre como este vínculo, esta proximidad, pero de repente uno ve en la carta que la cosa está rota, que cada uno está como por su lado. ¿Cómo construir ese apego? ¿Es necesario el apego? ¿Para qué sirve? El apego es un asunto esencial en la construcción de una relación y también en la construcción de lo que uno va haciendo en la vida. Y se da de manera natural cuando las cosas que deberían suceder en la relación madre-bebé soportada por un papá están presentes. Se dan gracias al cuidado que tiene la madre, al cuidado físico que tiene la madre de su bebé, al amamantamiento o a la lactancia, sea como sea, a toda esa atención física, corporal, de contacto, de limpieza que un bebé requiere. Claro, el apego puede ser tranquilo o suave o confiable si esta relación es amable, tranquila también, pero puede ser muy difícil cuando las relaciones son muy inconsistentes. Y cuando hay inconsistencia en la relación, como por ejemplo que el niño no tenga certeza o que no tenga la experiencia de una persona que permanece constante en su vida y que tiene una ritualidad con él, la angustia se presenta y esto también perjudica las relaciones. O sea, es fundamental. Volvamos un poquito a la carta, pensemos en cómo ella nos contó su situación y algo que ustedes ya mencionaron, y es, hay un gran ausente en esta carta que es un papá. En nuestra cultura, ocasionalmente escucha uno una frase, ¿no? Que los hijos son prioritariamente de la madre. ¿Por qué no hablamos un poco de este padre que no está y de quién son los hijos? Claro que la pregunta es, ¿qué ha llevado a esta naturalización? Es una gran oportunidad de preguntarse eso, porque Martín es papá de tres hijos que no son suyos biológicamente. Entonces la pregunta también, Martín, y es como una curiosidad que creo que es interesante para que nuestros oyentes lo escuchen, ¿qué es lo que hace que ese vínculo sea tan fuerte, tan presente y que exista un padre que asuma esa responsabilidad de cuidador y de protector? Uno va estableciendo el vínculo también de una manera muy inconsciente, porque se establece también la relación pues con la persona que uno está
y en este caso, pues con los hijos que esta persona tiene, yo no podría decir que me haya tenido que esforzar para hacerlo, simplemente que me ha parecido como obvio que si yo estoy conviviendo con alguien y ese alguien tiene una condición especial y es que es niño, niña, pequeño, ¿cierto? Mejor dicho, alguien, y yo soy un adulto, pues tengo que establecer una relación de orientación o de, bueno, también de amonestación o de apoyo. Más bien para mí la pregunta es cómo eso no se da, ¿sí? Cómo el hecho de uno estar cotidianamente con alguien, presente uno con alguien, no lo lleva a convertir a ese otro en alguien importante, en una relación importante para uno. Eso me parece a mí como complicado. Volvamos entonces a la mamá. Ella está viviendo una situación a la larga como de claustrofobia, ¿no? De encierro. No sé para dónde agarrar, no sé para dónde ir. Y la pregunta es, ¿hay posibilidad de pensar en un respiro para esta mamá? ¿De dónde puede salir el oxígeno para esta mamá? No solamente hay posibilidad, sino creo que es una responsabilidad de todos pensar en rehacer formas de solidaridad, de ayuda mutua, en donde esos tipos de respiros estén presentes, porque evidentemente cualquier cuidador llega a un punto de saturación de la tarea que ya no aguanta y ya su comportamiento y su respuesta no está mediada ni por el afecto ni por el cariño, sino por una cosa obligatoria, harta, penosa, y pues por supuesto la calidad de las respuestas está marcada por eso. Por ejemplo, la abuela es aquí el único apoyo que tiene esta mujer, y esto se da mucho en las familias. La abuela es tal vez la única que vuelve a ocupar su lugar y lo hace bien, pero aún no es suficiente porque ya la abuela está para otras cosas también. Hay formas de organización social, hay formas de respuesta también de los gobiernos que tienden a ofrecer algunas modalidades de respiro para estas mujeres, pero todavía es una cosa muy prueba, muy poco conocida por la mayoría, y también deja de lado como las otras formas de ayuda que siempre estuvieron presentes en nuestros lazos cuando las comunidades eran un poco más sencillas. Pienso que la complejidad de la ciudad especialmente no ayuda, pero cuando las cosas eran más sencillas, por ejemplo, lo ve uno en los pueblos o en las pequeñas comunidades, los niños andan en la calle y todos cuidan de todos. Sí, que eso sería una cosa maravillosa, pero es que aquí no hay tal. Pensar en algo así sería una tarea importante. Yo creo que hay que romper la idea de que los hombres no pueden cuidar o de que los hombres son fuente de maltrato per se, ¿cierto? Es verdad. Eso ocurre el maltrato y fundamentalmente por parte de los varones, pero tenemos que comenzarnos a exigir los varones y comenzar a exigir los varones que podemos cuidar y que sabemos cuidar y que tenemos cómo hacerlo, y lo que uno gana en ese juego con el otro es muchísimo, de verdad, es impresionante lo que uno gana en esas relaciones en las cuales uno establece ese cuidado con el otro. Pero fíjense que mientras llega el Estado y mientras hay algún hombre que se decida a acompañar a esta mujer, puede pasar mucho tiempo. Imaginémonos que esta mujer mañana otra vez está desesperada, otra vez está sin oxígeno y nos lanza un grito, somos sus vecinos. ¿Qué le podemos decir de inmediato? Si uno le dijera a ella, busque algún recurso más próximo, ¿ustedes qué le dirían? Bueno, yo creo que la carta, por supuesto, nos muestra una imagen, ¿no es cierto? Una imagen de un momento desesperado, pero es una mujer que de todas maneras se queda. Podría irse también como se van los hombres y como se van también muchas mujeres, hay que decirlo. Pero esta mujer se queda. O sea, la pregunta, pensar con ella qué es lo que hace que se quede. Pensar con ella qué le permite seguir haciendo esta tarea que por supuesto está abrumada y cansada y necesita oxígeno y la necesita. Y sin embargo está ahí con sus hijos sorteando todo este tipo de situaciones. Ahí debe haber mucha belleza y debe haber también unos vínculos que vale la pena rescatar. Y también preguntarse si además de esto que está sucediendo en este momento suceden otras cosas. Si de pura casualidad hay momentos que sean distintos y cuáles son. Porque cuando el dibujo o la fotografía es solamente lo oscuro, por supuesto hay algo que está detrás de eso que no lo podemos ver en este momento, pero sí sería bueno volverlo a ver, o sea, rescatarlo. Si hay momentos gratos, yo qué sé, por decir una cosa, la salida al parque el domingo a comer helado, o los momentos de arrunche cuando hace mucho frío, yo qué sé. ¿Hay algo más? Pensar en algo más es también una manera como de descargar la cabeza de una sensación abrumadora, constante y permanente que no cesa. Sí, de alguna manera lo que entiendo, Nubia, es
esos momentos que son buenos, que pueden ser muy pocos, pero que traen, digamos, cierto placer, hay algo de gratitud, pues multiplicarlos, que sucedan con más frecuencia. Adentro de esa casa que parece que es tan caótica cuando uno escucha esa carta. Sí, y pensaba yo ahorita en otro asunto, y es, ella no está sola, es que muy seguramente si se pone a mirar a su alrededor, se va a encontrar a varias mujeres que están en una situación muy similar. Y por lo menos cuando uno puede compartir esas situaciones que lo abruman a uno, o sea, saber uno que hay otras personas que están en la misma situación de uno y poder, así sea, simplemente reflejarse en ese otro, yo creo que eso también ayuda incluso a encontrarle salidas a la misma situación. Preguntarle uno a la vecina, ¿usted qué hace cuando su hijo la amenaza con irse? Poder conversar eso con el de al lado, con la de al lado, también debe ser una fuente de alivio, diría yo, tal vez no de tranquilidad, pero sí de alivio. Pero entonces, Martín, así como lo estamos planteando, sucede con frecuencia, es invisible. Pero aquí estamos hablando de un problema de salud mental, me da la impresión, porque si sucede tanto, con tanta frecuencia, pues esto se está afectando el bienestar colectivo. Sí, estamos hablando un poco de salud mental. Es una versión nueva de salud mental, no la usual. Por supuesto, estamos hablando del malestar colectivo y del malestar no colectivo, sino del malestar individual de un montón de personas, de un grupo muy grande de personas. Si fuera un malestar que se vuelve colectivo, tal vez podríamos buscar soluciones colectivas también. Es como una invitación a la solidaridad, a compartir, a tejer redes. Es así de simple, pero pues claro, tejer redes en una ciudad como esta no es nada simple, pero la pregunta es ¿qué clase de malestar vivimos en unas condiciones así? Esta mamá, esta abuela, estos niños, donde el aire parece estar ausente por muchos momentos, ¿cierto? ¿Cómo se vive? Entonces, pasamos de un plano individual, que es esta mujer allá metida en esa casa que es caótica, la casa, uno se imagina que hay mucho ruido, etcétera, pero se amplifica a un ámbito de lo colectivo. Y de alguna manera es un problema colectivo, pero tal como lo planteó Martín hace un momento, pues también de allí salen las soluciones, ¿no? De lo colectivo. Creo que así ampliamos un poco nuestra noción de salud mental. Salud mental no solamente tiene que ver con una enfermedad, con las enfermedades mentales, sino que nos lleva mucho más a irradiar a qué está pasando con la comunidad, qué también está organizándose la comunidad para enfrentar los problemas. Es salud mental, evidentemente, pero ¿de dónde surge el problema de la salud mental, por lo menos en este caso? No surge solamente de esta mujer y de su relación con sus hijos y de su forma de trabajo, también viene de estas sociedades tan complejas y a veces ahí sí tan locas. Todos los individuos, o por lo menos buena parte de los individuos, tenemos que estar corriendo, ¿cierto? Tenemos que estar moviéndonos ansiosamente, continuamente, por mucho lado. Eso creo que también nos está invitando a repensar la misma organización de la sociedad, de lo que hemos definido como propósitos sociales. Si queremos mayor salud mental, tenemos que correr menos, y yo creo que las sociedades actuales nos ponen a todos a correr un poco más. Y pues a esta señora correr se le dificulta, porque es que lleva 3 niños y correr uno con 3 personas, cargando 3 personas es más complicado todavía. Sí, Martín, porque dice yo me quisiera ir, pero tengo que estar aquí. He tenido, nos dice de alguna manera, me toca quedarme. Y la pregunta es, ¿cómo quedarse ahí para estar mejor? Pero hay otra cosa que a mí me llama la atención de todo lo que ustedes han dicho y me da la impresión que está en esta carta, y es que ella se siente muy culpable. Pero la verdad es que estoy desesperada porque nunca me alcanza el tiempo ni la plata para cumplir con todo. Los hijos me reclaman y yo también me siento mal. Sí, digamos que las mujeres a veces cargamos con la culpa de no poder atender como creemos que merecen los hijos, porque es tal la avalancha, la carga, etcétera. Toca quedarse, pero además con culpa y no están las herramientas. ¿Cómo hacer para no salir corriendo? Yo estaba pensando que usas 2 palabras, claustrofobia y culpa, que son más unos síntomas que usualmente se utilizan desde la perspectiva de la enfermedad mental para tratar de aclarar qué tan enfermo está una persona. Y yo pienso que es un asunto que va por otro camino más bien, o sea, es el agotamiento que ya no deja espacio, ni tiempo, ni energía para nada, el agotamiento porque ya uno no puede más. Si siente culpa o no, ojalá sintiera un poquito de culpa y eso pensaría uno, bueno, alcanza a pensar alguna cosa, pero en general es que después del agotamiento, pues ya como que queda pues sin recursos la persona. Ese es el problema. Creo que es
esta enfermedad, si se quieren, o este malestar más bien, proviene no solamente de una condición puramente individual, sino de esta condición. Y creo que ahí hay que buscar la solución. Bueno, a mí también me llama la atención la palabra esta de culpa, ¿no? Hablando de qué le puede uno decir a esta mujer, a esta mamá. Oiga, una cosa es pensar las cosas y otra cosa es actuarlas. Y creo que uno, bueno, sí, hay cosas que uno tal vez no haga de una manera adecuada y deba sentir cierta responsabilidad, cierta culpa y todo eso. Pero yo no creo que de pensarlas uno deba sentir culpas, ¿sí? Es más, yo creo que a veces es bueno poder pensarlas y poder decirlas, ¿cierto? Eso, decir, me dan ganas de mandar estos muchachitos para la porra, me dan ganas de largarme y me dan ganas de que desaparecieran. Eso incluso a mí me parece sano, me parece bueno poder nombrarlo, poder decirlo, poder sacarlo, porque en últimas eso también le permite actuar de una manera distinta, si se quiere, más responsable de cuidarlo. Y muchas veces también la sociedad castiga, y sobre todo a las mujeres, por pensar así. Esta mamá que piensa a veces que sus hijos son una carga, terrible mamá la que piensa que sus hijos no son una carga. Sí son una carga y deberíamos ser capaces de pensarlo, de decirlo. Ahora, eso nos tiene que llevar a actuaciones que no vayan a maltratar a nadie, ¿sí? Pero creo que parte de actuar uno de una manera empática, solidaria con el otro, también es poder reconocer a uno a veces ese agotamiento y esa situación de decir uno, no me aguanto, ¿sí? De reconocerlo. Y creo que sí hay una diferencia entre decir las cosas, pensar las cosas y actuar las cosas, me parece a mí, no sé. Solo una recomendación para los oyentes. Por favor, no delante de los niños decir esas cosas, sino decirlo en los momentos en los que uno tiene las personas que lo acompañan o que podrían acompañarlo y que probablemente han pasado por asuntos similares y los pueden entender. Pero otro elemento importante es también social, es esta idea de que la crianza es una condena, que está relacionado con lo que estaba diciendo antes en relación con las cosas significativas que trae la crianza, que trae la maternidad. Cada vez más, pues la crianza es una condena, algo que no nos debería suceder. La maternidad es una cosa que... Pues, indeseable. Casi que debería estar prohibida cuando las personas que hemos sido mamás también reconocemos la emoción que significa esta oportunidad de cuidar. No es una condena necesariamente, es una relación significativa, es una relación que trae muchas alegrías y muchos, por supuesto, desvelos, pero no es un sacrificio. Es una tarea que hemos asumido y que tenemos que responder a ellas. Bien, ya vamos llegando al final de la Y. Y ella, al final de su carta, también nos dice, no he sido capaz. Y yo creo, o creemos que sí ha sido capaz. Ya lleva adelante un niño de 13 años. Ha sido capaz en el sentido de, bueno, está ese chico de 13 años allí, están igual los otros dos. ¿Es posible mirar esta historia de otra manera? ¿O posible decirle a ella, que está tan agotada, como dice Nubia, usando esa palabra que reúne muchas cosas, usted sí ha sido capaz? ¿Por qué no mirar la historia de otra manera? Ana, ya hemos señalado algunas cosas. Las historias tienen más elementos para empezar. Segunda cosa que yo sí creo que es importante, esta mujer necesita descansar, necesita salir a caminar, conversar con una amiga o con otra persona, o tomarse un cafecito o una gaseosa o una cerveza, lo que sea, fuera de su casa para volver con más espacio para cuidar a sus hijos. Evidentemente no es una condena, pero sí es pesado si uno no tiene descanso, es como todo, ¿no es cierto? Igual con su mamá podría no solo pedirle el favor de que le ayudara cuando ella no está y con la limpieza, sino que por tiempos ella, la abuela, se pudiera ir o ella se pudiera ir a hacer otras cosas. Eso le ayudaría muchísimo, muchísimo a seguir con esta tarea que está haciendo de todos modos. Repito, estos niños podrían estar abandonados. Son montones de niños los que atiende el ICBF y es una propuesta que no garantiza una mejor atención que el cuidado de los propios familiares. Hay que proteger ese vínculo, pero también pensarnos comunitariamente, pero también considerar que el entorno también es responsable. No solo ella es la responsable de esto. Claro, los niños son responsabilidad de todo el mundo. La crianza es responsabilidad. La crianza es responsabilidad de todo el mundo. De todos. Entonces, uno de los asuntos es cambiar esa sensación de isla que tiene esta mujer. Tal vez de verdad invitar a los hombres que no lo han hecho o que no lo hacen muy frecuentemente a ver en esas acciones de cuidado tienen un valor enorme de verdad para el crecimiento personal. Lo que uno llega a crecer como persona, a sentirse bien haciéndolo,
Es súper importante, de verdad, una invitación a que lo hagan. Es algo que termina siendo de mucho provecho para uno mismo y de mucha satisfacción propia. Pues muy bien, llegamos así al final de La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. Muchas gracias a Martín Gáfaro y esperamos, Martín, volver a conversar nuevamente. Muchas gracias y si me vuelven a invitar, gustoso estaré por acá. Y bueno, Nubia, nos encontramos entonces en un próximo episodio de La Y. Hasta pronto, Ana María. Nos vemos en un próximo episodio. La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. Producción: Cecilia de Santa Cruz, Claudia Irene Giraldo, Nubia Torres, Marta Solano y Ana María Lara. Música: Sergio Páramo. Somos En Mental, de la Pontificia Universidad Javeriana, un portal psicoeducativo sobre la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.